El Necronomicon, el libro maldito que ha emocionado a los lectores de H.P. Lovecraft durante más de 80 años. Se menciona en películas, en libros y videojuegos, y se ha convertido en un icono de la cultura pop incluso para personas que nunca han oído hablar de Lovecraft. Naturalmente, muchas personas hacen la misma pregunta después de su primera lectura. ¿Es real? Comencemos con el autor mismo, Matt Arab. Cualquier hablante árabe puede decirle de inmediato que Abdul Afared, aunque suena muy árabe, no es un nombre árabe apropiado. Es un galimatías y nada más. Lovecraft inventó el nombre cuando tenía 5 años, después de leer Las Mil y una Noches. Admite esto en una carta a Harry Fisher, escrita a fines de febrero de 1937. Se ha especulado que el nombre fue corrompido y podría ser alterado de diferentes maneras para convertirse en un nombre árabe apropiado. Por supuesto, uno podría hacer eso con cualquier nombre ficticio, y eso no prueba nada. No hay registros históricos de que alguien se ajuste a su descripción. Si buscamos también en la historia el nombre del libro, Necronomicon, tampoco producirá ningún resultado real. Es más comúnmente traducido del griego al inglés como el libro de los nombres muertos. Pero el propio Lovecraft escribió que debía traducirse como una imagen de la ley de los muertos. El supuesto título árabe original del libro es Kitab al-Hazir, y no podemos encontrar ninguna entrada en los diccionarios árabe-inglés para Azif o al-Azir. Lo más probable, como admite Lovecraft, es que sea un título ficticio. Fuera de la ficción de Lovecraft, no hay referencias a ninguno de estos títulos en los libros. Antes de seguir adelante, señalaré brevemente que cualquiera puede encontrar un Necronomicon a la venta en Amazon u otros sitios por 8 euros. Este libro es conocido como el Simon Necronomicon, y no es más que una invención moderna escrita en la década de 1970 y simplemente usa el título para ganar notoriedad y engañar al lector, haciéndole creer que es el mismo libro que se encuentra en los mitos de Lovecraft. Es, en el mejor de los casos, fanfiction y, en el peor, un simple truco de ventas. Así que continuamos con temas más dignos. El libro más comúnmente citado, que supuestamente prueba la existencia del libro maldito, es La magia de François Lenormand de 1877. Se han visto muchas publicaciones en internet que afirman que el Necronomicon se menciona en este libro, que fue escrito antes del nacimiento de Lovecraft. Aunque, poniéndonos a investigar, se nota que nadie cita una página o cita directa del libro, y también que no existe tal pasaje en la magia. Eso no quiere decir que no haya información útil en el libro. Queda claro que el libro era muy Lovecraftiano en cuanto a lenguaje y sensaciones. Si bien no se hace referencia a ningún grimorio malvado, se hace referencia a los brujos malvados, y que la magia diabólica y malévola es excluida con horror y sus prácticas son condenadas enérgicamente. Es natural que uno pueda imaginar que estos libros nefastos serían o tendrían que ver con el Necronomicon, pero simplemente no hay evidencia o referencia a su existencia real. Los mitos de Lovecraft guardan una correspondencia con la mitología babilonia y sumeria descrita en la magia, los símbolos astrológicos y los dioses del mar profundo se mencionan en ambos. Es posible que Lovecraft leyera este mismo libro, ya que parece que tenía un conocimiento de la mitología babilo-caldea y que sus mitos estaban muy influenciados por él. Sin embargo, la magia no es el único libro de este tipo. Entre 1880 y 1900 se escribieron bastantes libros sobre estas religiones antiguas, y no hay ninguna duda de que Lovecraft leyó muchos de estos libros y utilizó la información y el lenguaje de los mismos para colorear sus ideas de entidades cósmicas inimaginables. No podría fácilmente reclamar otro libro, Magia y brujería babilónica por L.W. King, 1896. Después de todo, Lovecraft tenía solo 6 años cuando se publicó en Gran Bretaña. Sin embargo, uno no encontrará la palabra Necronomicon en ninguna parte del libro, ni ninguna referencia a un malvado libro de brujería. También es digno de señalar que todos los libros antiguos de Mesopotamia no eran libros reales, cuando pensamos en la palabra, sino que de hecho eran colecciones de arcilla y a veces tablas de piedra inscritas en escritura cuneiforme.
El libro del Apocalipsis y el libro negro son los libros sagrados de los Yazidi, los supuestos adoradores del diablo del norte de Irak. Ciertamente sus libros podrían ser necronomicones reales, ya que el original se suponía que era un manuscrito árabe. El único problema es que son de etnia kurda, no de etnia árabe. En segundo lugar, sus libros no contienen ninguna referencia a la hechicería o a la magia negra, y los Yazidis no toleran esta práctica. No son adoradores del demonio en ningún sentido. Creen en el mismo Dios que otras fes abrahámicas, con la principal distinción en su creencia en el Peacock ángel, que ha sido identificado como el Shaitan del Corán, pero en lugar de ser un príncipe de las tinieblas, en el yazidismo, él es el principal ángel y gobernante de la tierra que se rehusó a inclinarse ante el hombre. El libro egipcio de los muertos, traducido por E.A. Wallace Booth, se imprimió por primera vez en 1895 y sin duda habría estado disponible para Lovecraft. Los rituales dioses y monstruos descritos en él tienen una similitud con los mitos. Los antiguos egipcios indudablemente influyeron en Lovecraft, como se alude en algunas de sus historias, y uno de sus dioses exteriores, Nyarlathotep, fue descrito como un hombre alto y moreno que se parecía a un faraón egipcio en su primera aparición en los mitos de Lovecraft. Además, tened en cuenta la similitud entre los nombres del libro de los muertos con la versión inglesa del Necronomicon, el libro de los nombres muertos. De hecho, según la magia, el libro La magia egipcia está más en línea con el tipo de magia descrita en el Necronomicon que en Mesopotamia. A nuestro entender, el tipo de sistema mágico contenido en el Necronomicon es más similar quizá a la magia ceremonial europea medieval. El Lemegeton parece más similar al Necronomicon que cualquiera de las tabletas de Mesopotamia encontradas en los libros anteriores. El Lemegeton es un grimorio del siglo XVII que detalla todos los demonios con los que conversó el rey Salomón y cómo conjurarlos en apariencia física y obligarles a cumplir las órdenes del hechicero. Contiene muchas ceremonias elaboradas y está cargado con diferentes sellos de estos demonios. Aunque parece fechar al rey Salomón, contiene numerosas referencias a Cristo y es claramente una creación europea. También contiene referencias a ceremonias más antiguas que datan del siglo XIV. Hay muchos libros reales que podrían ser inspiraciones de la vida real para el Necronomicon. Por ejemplo, el manuscrito Voynich es un libro profusamente ilustrado del siglo XV que está escrito completamente en un idioma desconocido. Se supone que no es un lenguaje, sino un código que no se ha descifrado hasta la fecha, pero nadie lo sabe realmente. Las ilustraciones van desde botánicas, astronómicas, cosmológicas e incluso lo que se creen que son recetas. El autor también es por supuesto desconocido. La Biblia del Diablo, o Codex Gigas, es otro ejemplo, es el manuscrito medieval más grande del mundo. Es conocido por su nombre diabólico debido a una ilustración de un demonio de 50 centímetros de alto y, según la leyenda, esta Biblia fue escrita en una noche por un monje que le vendió la planta del pie al diablo. Y finalmente tenemos el libro de Soiga. Es un tratado latino del siglo XVI sobre la magia que se sabe que estuvo en posesión de John Dee. Después de su muerte en 1608 se perdió. Más adelante, en 1994, se encontraron 2 manuscritos en la Biblioteca Británica y en la Biblioteca de Bodleian. Su contenido incluye las listas estándar de ángeles, fórmulas mágicas, demonología, conjuración, etc. Cita grimorios desconocidos y 36 bloques de letras que Dee no pudo descifrar. Dee, durante una sesión de espiritismo con la ayuda de Edward Kelly, le preguntó al arcángel Uriel sobre el libro, y le dijeron que primero se le reveló a Adán mientras estaba en el jardín del Edén, y que podría ser interpretado por el arcángel Miguel. Hay que tener en cuenta que los mitos de Lovecraft, John Dee supuestamente tradujo el Necronomicon al inglés, pero nunca se imprimió y solo sobrevivieron las piezas. Todos estos libros podrían haber servido como base para el Necronomicon, pero se desconoce si Lovecraft siquiera sabía de la existencia de estos. No hay duda que hay muchos más libros perdidos o misteriosos que se pueden enumerar aquí. El Necronomicon es probablemente un conglomerado de todos estos libros. En mi opinión, yo creo que el Necronomicon se ha convertido en un símbolo de todos los libros perdidos de la antigüedad. Nadie puede saber realmente lo que estaba contenido en ellos, y estarán eternamente envueltos en un impenetrable velo de misterio. El crédito de Lovecraft es que aún hay, 80 años después, seguidores de creyentes inflexibles en un libro ficticio de su creación.
El Necronomicon se convierte en todos los libros perdidos para la historia que nunca podrán ser recuperados y que serán un misterio para siempre, incluso si se trata solo de una obra de ficción de la mente del gran maestro del terror. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Hasta pronto.